nos acompaña Daniel Fernández Fernández, académico e investigador costarricense con una sólida trayectoria en los campos de la psicología, la educación y los estudios críticos sobre género y diversidad, máster académico en lingüística, licenciado en psicología por la Universidad de Costa Rica, donde ha sido docente por más de una década. Es candidato a doctor en educación, además trabaja en consulta privada desde la corriente psicoanalítica y ha trabajado temas como diversidad sexual, diversidad funcional en contextos educativos, representaciones sociales, discursos sobre la otredad, subjetividad, género, corporalidades y políticas de inclusión, entre otros. Ha publicado numerosos artículos académicos, entonces bienvenido. Es un gusto tenerlo acá, Daniel. Hoy vamos a hablar, la idea de este podcast transita un poco por divulgar cuáles han sido los resultados de investigación desde el instituto. Este es como el segundo esfuerzo, esta es la segunda temporada que estamos haciendo de este experimento. De repente ahorita tenemos video y antes era nada más audio, entonces vamos evolucionando un poco. Y la idea es conversar un poco sobre esta investigación que usted realizó, que es bastante interesante y bastante densa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos acercarnos sin complicarnos mucho, ¿verdad? Porque la idea es que cualquier persona pueda escuchar el podcast, digamos, y vernos también y entender de qué va el tema, ¿verdad? El proyecto que usted realiza es el de Alteridad, Escuela y Discursos, análisis de las representaciones de la otredad asociadas a las formaciones discursivas de los archivos escolares. Suena un poco complejo. Si eso lo traducimos en algo más sencillo, ¿cómo lo pondría usted? Bueno, yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es que toda institución educativa, para su funcionamiento regular, requiere de una serie de documentos, ¿verdad?, que de alguna forma marcan la pauta de su quehacer, ¿verdad? En ese sentido, el interés de la investigación es, bueno, ver cómo esos documentos que forman parte de ese quehacer, ¿verdad?, de alguna forma dan cuenta de las existencias de los estudiantes en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, cuando digo esto de las existencias, quiero decir o poner un poco como en una cierta relatividad la idea de que un estudiante al ingresar en un espacio educativo, ¿verdad?, de alguna forma se configura en la medida en que está inmerso en ese espacio educativo. Entonces, la investigación le interesa, digamos, para decirlo más sencillo aún, tenemos una serie de documentos como los expedientes, como las boletas escolares. Hay documentos, digamos, qué sé yo, los cuadernos de recado, ¿verdad? Ese tipo de documentos que forman parte como del hábito, el quehacer, ¿verdad?, en una institución educativa. Y de alguna u otra forma, ¿verdad?, la diversidad, digamos, del estudiantado se plasma en esos documentos. Entonces, el interés de la investigación, ¿verdad?, es ver, digamos, cómo es que se plasman esas diversidades, esas subjetividades en esos documentos. ¿Qué nos dice eso de la institución? ¿Qué nos dice eso de la forma en la que son miradas estas personas, estos sujetos, estos estudiantes en ese espacio? Creo que una particularidad de esta experiencia de investigación que usted tuvo es que lo hizo a partir de los archivos escolares, ¿verdad? Usted mencionaba ahora los cuadernos, las notas, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué privilegiar esa perspectiva? ¿Por qué hacerlo desde ahí? Y no sé, desde la narrativa de los chicos o de los docentes o de los padres. ¿Cuál es ese factor diferenciador que podemos encontrar a partir de esta arqueología que usted menciona inclusive en el informe de los documentos y de los archivos? Bueno, tal vez como para contextualizar, yo he realizado aquí en el instituto un proyecto de investigación previo, ¿verdad?, en el que hacía tal vez eso otro que me estás diciendo, ¿no? Entonces, entrevistar más, trabajar con los docentes, con los estudiantes. Y alguna vez entrevistando a una docente en una escuela, me estaba hablando, digamos, de un estudiante que ella consideraba que era como el chico problema, ¿verdad?
y hay como un cierto vicio de mirada cuando alguien de psicología entra en una institución educativa, ¿no? Entonces, cuando un psicólogo, una psicóloga entra, la idea es, bueno, este es el que va a arreglar como las cosas que no funcionan, ¿verdad? Y da la particularidad de que las cosas que no funcionan muchas veces son vistas como los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces en esta entrevista la docente me está hablando de este estudiante que considera, digamos, como el chico problema, y entonces me cuenta como su recorrido académico y me habla de que fue un estudiante que fue trasladado de una institución rural a una institución urbana. Y cuando un estudiante se pasa, digamos, de una institución a otra, pasa con toda su documentación, con su expediente, ¿no? Entonces, el expediente del estudiante decía una serie de cosas ahí como que de alguna forma marcaban, ¿verdad? Y para la docente tenía un valor, digamos, de objetividad y de realidad eso que decía el expediente. En este caso, este chico al que se hacía referencia, el tema, digamos, que generaba como cierta conmoción en la escuela era algo relacionado con su sexualidad, ¿verdad? Entonces, como que no calzaba, digamos, dentro del esquema heteronormativo, ¿verdad? En la institución. Y el expediente decía que el chico veía videos con contenido satánico, ¿verdad? Estoy hablando de un chico de 11 años. Entonces, para la docente eso hacía como mucho sentido, ¿verdad? Claro, ese comportamiento inadecuado, ¿verdad? Se relaciona con eso que dice el expediente, ¿verdad? Que entonces, digamos, ese efecto de sentido que ligaba una cosa y la otra, se materializaba en el expediente, ¿no? Entonces, el expediente tiene ese valor como de objetivización, digamos, de una serie de características del estudiantado. Y mi interés sobre esto es que, especialmente por un autor, Ricardo Vaquero, argentino, de la Universidad de Quilmes, él dice, en Argentina les dicen legajos, no expedientes. Dice, los legajos, los expedientes, no solo deben tomarse como una fuente de información, sino como un objeto de estudio en sí mismo. Porque el expediente, ¿verdad? No es una producción, llamémoslo así, imparcial, digamos, sino que, digamos, produce una subjetividad, está configurada por una mirada determinada, en este caso docente, ¿verdad? O de otra persona de equipo técnico que haya en una institución. Y en ese sentido me interesaba como tratar de captar cuál es esa mirada que objetiviza y qué es lo que objetiviza, ¿verdad? No necesariamente tiene que decirse como algo negativo, ¿verdad? La objetivización puede, digamos, tener un carácter, digamos, positivo, ¿verdad? Es decir, pero me interesaba eso, como ver qué es lo que, digamos, lo que se plasma ahí, ¿verdad? Y cómo eso de alguna u otra forma da cuenta de quiénes están en esa institución, ¿verdad? Cómo son mirados, cómo son entendidos. Justamente esto que usted está diciendo acá, digamos, de cómo son mirados y entendidos los chicos y las chicas que están en el sistema educativo. Y creo que para darle un poco más de perspectiva, tal vez explicar y comentar un poco y profundizar en el por qué este abordaje y hacerlo así, digamos, esta interpretación y este análisis del contenido de estos productos, por decirlo así, que se generan en el sistema educativo, nos pueden hablar de la desigualdad, de la inequidad, de los esfuerzos de homogenización, ¿verdad?, que existen en el sistema, que nos puede dar, digamos, qué luz nos da estos abordajes, por dónde nos tira las líneas, cuáles son las aristas que empiezan a aparecer. Bueno, creo que para responder eso habría como que dar algunas pinceladas teóricas, digamos, del trabajo. Diría que una es, digamos, un autor francés que se llama François Dubé, que Dubé lo que dice un poco es que la institución, la escuela, ¿verdad? No es nuevamente un espacio imparcial, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la escuela se crea como tal, ¿verdad? Tiene un objetivo de la creación de un prototipo de ciudadano, ¿verdad? Ese prototipo de ciudadano, por supuesto que con el tiempo va cambiando, las características, las necesidades de cada época. Y tal vez el tema digamos, con los archivos y con los documentos que forman parte de una institución es que, vamos a ver,
hay como dos grandes corrientes que hacen un trabajo sobre el archivo, ¿no? Una tiene que ver con, digamos, el archivo escolar pensado como la historia de una institucionalidad, digamos, ¿verdad? Como cuál ha sido como su recorrido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cómo se escribe esa institución en ese estado-nación, etcétera. Y otro sería, digamos, como la historia del archivo pensado como cómo nos permite el archivo dar una suerte de vuelta retrospectiva respecto a la vida de un estudiante, ¿verdad? Como que cuando usted agarra un expediente, ¿verdad? Y ve desde desde primer grado hasta sexto grado, por decir algo, esto da la apariencia, digamos, de que efectivamente ahí se consigna algo de la historia, ¿verdad? Pero la historia digamos, un fenómeno del presente, ¿verdad? Siempre contamos la historia desde el presente, ¿verdad? No hay posibilidad de hacerlo de otra forma. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo se cuenta la historia? ¿Verdad? Y digamos, y si uno piensa como un poco más Foucaultianamente, ¿verdad? La historia siempre la cuentan los ganadores, ¿verdad? Entonces, digamos, los expedientes tienen ese carácter de una voz, digamos, del estudiantado, podríamos decir una voz en off, ¿verdad? Casi nunca, digamos, se toma su voz, siempre es otro que habla por él. Entonces, claro, y en ese hablar por él está como inmiscuido toda esta cuestión de, digamos, de una cierta regulación, como decías, una cierta homogenización, ¿verdad? Ahí entra como todo el análisis más de orden psicosocial, ¿no? Llamémosle la interseccionalidad, ¿no? Entonces, aspectos de género, aspectos de clase, aspectos, digamos, en Costa Rica no se enuncia tanto, pero justo por eso tiene un valor, el aspecto racial está ahí jugándose, etcétera, ¿no? Es decir, como que una persona docente, un psicólogo, un orientador, ¿verdad? No está exento como de toda esa carga social, ¿verdad? Con la cual miramos digamos, el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Entonces, claro, ¿verdad? Estos documentos vienen como a hacer como una ventana, digamos, a contarnos una historia, ¿verdad? Que tal vez mi interés fue en el sentido de que, como también vengo del área de la lingüística, ¿verdad? Me interesaba como evitar un peligro que he encontrado en otros momentos de investigación, ¿verdad? Usted le pregunta a alguien, ¿y usted qué piensa de la diversidad sexual? ¿Verdad? Todo el mundo te responde cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, claro, hay mecanismos lingüísticos como para dilucidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona realmente piensa, ¿verdad? Dejando de lado esa deseabilidad social. Pero por otro lado, quería, digamos, como ver cómo se materializaba eso, ¿verdad? En un documento que tiene un carácter estatutario, ¿verdad? Un carácter, digamos, de oficialidad de una institución, ¿verdad? Y bueno, y lo que fui encontrando fueron cosas muy interesantes, ¿verdad? Hay algunos documentos que para mí son unas joyas, digamos, que cuentan una otra historia, ¿verdad? Que yo creo que difícilmente me contaría a alguien si le pregunto directamente. Justamente en esta línea y como para hacer una asocio, digamos, quizás de la experiencia que yo he tenido desde la investigación y tratar de aterrizarlo con otra pregunta, me recuerda mucho una experiencia que yo tuve en la zona de Guapiles, en una escuela, digamos, que estábamos trabajando con las transferencias monetarias condicionadas, Avancemos, ¿verdad? Que no es una beca. Los mismos docentes lo interpretan como una beca, a pesar que la única condición es que el chico o la chica vaya al aula, ¿verdad? Se hacía toda una discusión, ¿verdad? Cuando uno hablaba con los docentes, era este discurso de que sí, tienen que venir los chicos, que ojalá salgan, ¿verdad? ¿Qué tal? Cuando uno empezaba a hilar más fino, empezaban a salir reclamos, básicamente reclamos, ¿verdad? Sobre cómo los chicos que tenían la transferencia monetaria, ¿verdad? La beca desde la perspectiva de ellos, y ahí justamente lo que usted dice, el lenguaje y los discursos, cómo aparecen los conceptos, porque una cosa es una beca, otra es una transferencia monetaria. Empezaban a criticar a los chicos porque llegaban y usaban la transferencia para pagar el celular, ¿verdad? Era como, no, pero es que, o sea, ¿por qué lo gastan en eso? Y uno va a la casa de ellos y no tienen comida, pero el teléfono que tiene, ¿verdad? Después las tenis que tenía uno de los chicos, ¿verdad? Unos tenis que ni yo tenía en ese momento, ¿verdad? O el otro que llegaba y le depositaban la transferencia y iba y compraba pizza, ¿verdad? Para sus amigos.
Cuando nosotros hablábamos con los docentes en ese momento, le aparecían muchas críticas, ¿verdad? Es que para eso no es, y no tienen buenas notas, y deberían tener mejores notas inclusive, ¿verdad? Y justamente eso, ahí se empezaban a cruzar cosas, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos con la mamá del chico de las tenis, ella decía, yo se las compré 3 números más grandes porque le tiene que durar 3 años. El del teléfono era porque la señora trabajaba 2 turnos y era la única manera de comunicarse con su hijo. Y quizás el más revelador fue el chico de la pizza, que llegó y dijo, solo porque soy pobre no puedo ir a comer pizza con mis amigos, ¿verdad? Hay un concepto medianamente complejo tal vez de explicar, que es usted lo mencionaba ahora, Foucault, ¿verdad? Esta visión del panóptico y la escuela como un mecanismo de control, de disciplina y otro montón de cosas. Y usted lo menciona, se evidencia, ¿verdad? A veces los discursos van por un lado, ¿verdad? Las narrativas, cuando la gente habla, pueden decir, no sé, misa, que es el dicho, ¿verdad? Pero en la práctica es otra cosa. Y quizás yendo un poco más allá, inclusive esta discusión que usted plantea en el informe, al final la escuela y el sistema educativo termina siendo un espacio de tensión, ¿verdad? Porque a veces hablamos de esta pedagogía liberadora, ¿verdad? Y que la educación nos permite avanzar y el desarrollo, pero también es este mecanismo, ¿verdad? Que queda muy, muy claro, reproducción de una manera de pensar, de un sistema económico particular, ¿verdad? ¿Cómo podría la escuela o cómo podría el sistema educativo, digamos, resolver esas tensiones, ¿verdad? Esa tensión, y pensémoslo quizás desde el proceso de formación de los docentes, y acá me estoy yendo un poco más inclusive del informe, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una alternativa, ¿verdad? Que podríamos pensar para que la educación trascienda, ¿verdad? Y esta reproducción de estas lógicas, ¿verdad? Se minimice, no podemos decir que va a desaparecer, ¿verdad? Bueno, sí, es como ese tipo de preguntas de cómo resolvemos el mundo, ¿verdad? Es compleja en ese sentido, pero tengo, digamos, algunas ideas, no que digamos, no que llegan a responder a cabalidad la pregunta, pero sí que, digamos, al menos en lo que yo he trabajado, me han dado como algunas indicaciones de por dónde podría ir la cosa. Voy un poco más para atrás. En otro proyecto que había hecho acá, quise vérmela con el tema de la desigualdad social, ¿no? Entonces era eso. Entonces fui directamente a preguntarles a los docentes, ¿verdad? Qué pensaban sobre dos cosas medianamente polémicas, ¿no? Y la diversidad sexual y la diversidad funcional, la discapacidad. Efectivamente, todo el mundo me respondía las bellezas que usted me está diciendo. Entonces, claro, lo que hice fue como analizarlo desde una perspectiva lingüística, y era como cuando nosotros hablamos, utilizamos una infinidad de, digamos, de estrategias pragmáticas, ¿verdad? Para relacionarnos con la persona con la que estamos hablando. Y entonces me interesaba algo en particular, que eran los mecanismos de atenuación e intensificación, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, la típica, ¿no? Cuando alguien dice, vea, sí, no, yo respeto a las personas homosexuales, pero, ¿verdad? Entonces uno sabe que, bueno, en realidad la atenuación es lo primero, ¿verdad? Es decir, este intento que tiene el hablante, digamos, de buscar el acuerdo con la otra persona, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que tomé esa información y lo que hice fue hacer un trabajo de evolución con los docentes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les ponía los enunciados, ¿verdad? Digamos, de unos docentes a otros docentes, ¿verdad? Y hubo reacciones muy interesantes, ¿verdad? La primera era como la sospecha, ¿verdad? ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿O qué nos está queriendo decir? ¿Verdad? Y bueno, un poco lo que les explicaba es, bueno, cuando alguien utiliza un mecanismo de atenuación, eso en sí mismo no tendría que verse como algo negativo, ¿verdad? Es decir, es alguien que de alguna u otra forma está preocupado o preocupada por proyectar una imagen, digamos, ¿verdad? Como decía Goffman, digamos,
la imagen que uno proyecta, la fachada que uno proyecta. Si a uno no le importara eso, ¿verdad? Diría cualquier sandez, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces ya cuando se quitaba la sospecha de no nos está señalando, no nos está diciendo, digamos, que somos malos, una cosa así, o muy maniqueísta. Cuando pasaba eso, había como una suerte de reflexión de, bueno, ¿qué está dicho ahí en eso que decimos? Foucault, cuando habla de discurso, dice, bueno, el discurso tiene como dos dimensiones, lo dicho y lo no dicho, ¿verdad? Entonces trabajamos un poco con lo no dicho, ¿verdad? ¿Qué está ahí dicho en lo que dije, ¿verdad? Y entonces decía, sí, claro, yo hago eso, sí, claro, yo pienso así, ¿verdad? Entonces como que de alguna forma, analizando los fragmentos textuales, se iban como haciendo una especie de insight ahí, ¿verdad? Respecto a su propia práctica docente, ¿verdad? A su forma de mirar al estudiantado, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y eso generaba unas reflexiones interesantes. Yo no sé digamos, si genera una transformación, ¿verdad? ¿Qué tan profunda, ¿verdad? Pero al menos, ¿verdad? Generaba una duda, ¿verdad? Respecto a esta seguridad que yo tenía de que yo, por ejemplo, no discrimino, ¿verdad? Y con el tema de los expedientes o archivos, más bien, utilizo más bien la categoría de archivo, no tanto expediente, pasa algo similar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un documento que me parece maravilloso, ¿verdad? Son las boletas disciplinarias, ¿verdad? Esos boletos, bueno, que se sanciona como una falta de disciplina, ¿verdad? Y ahí me he encontrado variedad de cosas, ¿verdad? Pero son, digamos, o sea, los podemos utilizar para analizarlos y hacer digamos, análisis discursivo, ¿verdad? Pero también los docentes y las docentes pueden hacer su análisis discursivo, ¿no? Y pueden reflexionar respecto a la práctica, digamos, regulatoria, disciplinaria, ¿verdad? Y preguntarse, bueno, ¿y por qué, digamos, es que un estudiante tiene, porque es una falta que se maquille, ¿verdad? Yo me maquillo, dice una señora, pero ¿por qué él no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué inscribe eso, digamos, y cómo me relaciono con esa norma, ¿verdad? Desigual, ¿verdad? Entonces, claro, ahí empiezan a generarse preguntas, ¿verdad? Y eso creo que es como un productor de reflexividad, ¿verdad? Que yo creo que es inherente a la práctica docente. Es decir, cuando uno está inmerso en el ámbito educativo, si no hace este ejercicio, ¿verdad? Como que la institucionalidad se lo come, ¿verdad? Sí, termina siendo reproductor básicamente de las lógicas. Justamente esto, y creo que por coyuntura, digamos, tal vez profundizarlo un poco más, acaba de salir y es, creo que menos de una semana para atrás del momento que estamos grabando esto, la nueva resolución del MEP en torno al uso de tatuajes, piercings, ¿verdad? El uniforme, el color del pelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca regular? Ya usted lo ha sugerido a lo largo, digamos, de la conversación, pero ¿por qué se busca regular eso? Bueno, ese ahorita es mi tema actual, ¿verdad? Estoy trabajando más el tema del uniforme. La historia del uniforme es compleja, diversa, hay experiencias muy, muy, muy variadas, ¿verdad? Pero, digamos, para decir algo del uniforme habría como que pensar en sus orígenes, ¿verdad? Y el uniforme, hay como hay una herencia, digamos, dos herencias importantes. Una tiene que ver con, digamos, la tradición clerical, ¿verdad? Es decir, toda la tradición de la Salle, ¿verdad? En el siglo los 1600, ¿verdad? Y la otra gran tradición es la tradición militar, ¿verdad? El uniforme, digamos. En algún momento, ¿verdad? Se descubre el efecto que tiene el uniforme, digamos, como una suerte de regulador, ¿verdad? Un poco a la Foucaultianamente hablando, ¿verdad? Digamos, de interno, digamos, como que esta exterioridad hace pasar algo a nivel interno, ¿verdad? Entonces, claro, surge la idea de si nos sirve en este ámbito, nos podría servir en este otro, ¿verdad? Entonces, la historia del uniforme, como te decía, varía en contextos, ¿verdad? Pero hay como
esta aspiración, digamos, y además es uniformar, ¿verdad? Es que el hecho de que todos se vean iguales, tiene un efecto, proyecta una imagen, ¿verdad? Una idea de sociedad, etcétera, de orden y progreso, como dicen, por ejemplo, varias banderas, o la de Brasil en este caso, etcétera. Hay una serie, digamos, de ya más contemporáneamente de justificaciones de su necesidad, ¿no? Y alguna gente lo que arguye es que, claro, el uniforme es una forma de eliminar o reducir las desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces, lo que nos dicen es, si las personas fuesen a las clases con la ropa que quisieran, ¿verdad? La que les gusta, posiblemente se verían más, qué sé yo, el que tiene más dinero respecto al que no tiene, ¿verdad? Entonces, la justificación que se suele dar es, digamos, para equiparar y hacer, digamos, una clase social única, ¿verdad? Pero digo, cualquier estudiante, digamos, sabe perfectamente que quién tiene y quién no tiene dinero, ¿verdad? Es decir, incluso el uniforme, ¿verdad? De hecho, estoy dando un curso ahorita que toca algo de esto, y esta semana estábamos hablando de, digamos, una camisa blanca en la escuela, ¿verdad? No es el mismo blanco, ¿verdad? Hay unos estudiantes que tienen, qué sé yo, 5 camisas para la semana, hay otro que tiene una, ¿verdad? A mediados del semestre esa camisa ya no es blanca, es como amarilla, ¿verdad? O translúcida, digamos, de tanto que se ha lavado. Entonces el uniforme tiene esta idea como de, sí, de nivelación, de borrar las diferencias, pero digamos, yo creo que una perspectiva crítica debería ser lo contrario, más bien. Es decir, no las escondamos y no trabajemos con ellas, ¿verdad? Es decir, eh, esa información, digamos, de las características del estudiantado, más bien son muy útiles, muy importantes como para pensar que no va a ser la misma, digamos, que no todas las formas de enseñar, digamos, nos va a servir, digamos, y poder verlas, digamos, materializarlas en un cuerpo, ¿verdad? Es un insumo muy importante para la práctica docente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de todas las regulaciones respecto a ese otro ámbito que tiene el uniforme, ¿verdad? Pero el uniforme no es solo la ropa, sino que las regulaciones tienen que ver con el pelo, con los accesorios que se utilizan, ¿verdad? Ahorita estoy analizando reglamentos, ¿verdad? Y dicen cosas así como, yo le llamo como la disciplina eh, de los decimales, ¿verdad? Es como cuántos centímetros debe tener un arete, cuántos centímetros debe tener una falda, cuando hay falda, un jumper, etcétera. Es decir, hay una regulación, ¿verdad? Que se va como mucho al detalle, ¿verdad? Y bueno, sí tiene un efecto como disciplinar, evidentemente, ¿no? Pero como toda disciplina, diría Foucault, ¿verdad? Está ahí puesta para ser rota, ¿no? Entonces los estudiantes se las agencian para hacer con su cuerpo, ¿verdad? Y subjetivar algo a pesar de que haya un uniforme, ¿no? Entonces, andar, digamos, de cierta forma el pantalón, ¿verdad? Hace unos 7, 8 años hubo una especie de revuelta en este colegio, Vargas Calvo, y que no les dejaban utilizar pantalones, creo que eran como tubo, ¿verdad? Y hubo un pequeño mayo del 68, ¿verdad? En el colegio, ¿verdad? Hubo piedras, llegó la policía, ¿verdad? Después hubo una narrativa muy interesante de los medios de comunicación, cómo construyen, ¿verdad? Este estudiantado que se queja por una cosa tan ridícula, ¿verdad? Como la ropa, ¿no? Es que no es ridícula para las personas adolescentes, especialmente la ropa tiene un efecto, digamos, muy importante en términos de su construcción de identidad, ¿no? Entonces, no era cualquier banalidad, ¿no? Pero esto lo que nos indica es, digamos, que en el espacio educativo, ¿verdad? Pasan a veces cosas que trascienden por mucho, ¿verdad? Para lo que supuestamente está hecho el espacio educativo, ¿verdad? Es decir, la configuración de la subjetividad, ¿verdad? Que se genera ahí, tiene un efecto, digamos, mucho más permanente, ¿verdad? Que cualquier conocimiento que podamos adquirir en ese espacio. Hemos estado hablando de varias líneas acá, ¿verdad? Estos mecanismos un poco más abstractos, más estructurales, ¿verdad? De control, y otros que son más evidentes, esta discusión que acabamos de tener del uniforme, por ejemplo, ¿verdad? Y dos cosas acá, ¿verdad?
se me ocurre justamente todo esto que usted estaba mencionando, ¿verdad? El concepto de los discursos ocultos, que usted ya lo mencionó, ¿verdad? James Scott y los dominados y el arte de la resistencia, ¿verdad? Y tal vez explorar ahí dos líneas como para irlo cerrando, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo quizás de un sistema educativo que se concentra en estos mecanismos, digamos, que me parece que es la línea que se está siguiendo ahora, porque refleja quizás el clima coyuntural, ¿verdad? Un poco más represivo y más orientado, digamos, a homogenizar y aplastar esta diversidad, digamos, que ha sido... ha estado emergiendo en las últimas décadas, ¿verdad? Y el sistema educativo lo ha reflejado, ¿verdad? Y ha procurado de alguna manera u otra incluirlo. Y de repente estamos con esta directriz de los uniformes, desaparecieron las guías de educación sexual, ¿verdad? Con las implicaciones que eso tiene, las discusiones que ya no se van a dar, digamos, en los espacios de las aulas. ¿Cuál es el riesgo, digamos, que tenemos si el sistema educativo solo se enfoca en esa perspectiva? Tal vez empiezo al revés, porque dijiste lo de guías. Es interesante cuán efectivo fue, digamos, a nivel discursivo, la idea de implantarnos de que se tratan de guías, ¿no? Era un programa de afectividad y sexualidad, pero cuando decimos guías, ¿verdad? El imaginario en este país conservador es que son guías sexuales, ¿verdad? Es como que guían la sexualidad per se y nos dan esta idea de que el Kama Sutra es una guía, ¿verdad? Lleva algo. Y instauraron muy bien esa idea, ¿no? Y claro, entonces se volvió necesario eliminar las guías, ¿no? Porque las guías orientan a ese algo que no debería suceder, ¿verdad? Como si no existiese, ¿verdad? Ya per se, digamos, ¿no? Ya Freud decía desde que nacemos somos seres sexuados, ¿no? Entonces, claro, hay un texto de Foucault famosísimo, ¿verdad? Que yo creo que sigue teniendo, cuando la coyuntura se pone así, mucha vigencia, que es la historia de la sexualidad, especialmente el tomo 1 de esa obra. Foucault discute críticamente lo que se llama la hipótesis represiva, ¿verdad? Entonces él dice algo así como, está hablando de la época victoriana, ¿no? Entonces dice, ¿no? En realidad, digamos, lo que sucede ahí no es una represión de la sexualidad, sino dice, es una emergencia del discurso de lo sexual. Es decir, claro, hay un montón de prohibiciones, pero esas prohibiciones no hacen otra cosa que evocar, hacer emerger algo de lo sexual, ¿no? Es decir, es como cuando usted le dice al chiquito, no haga eso. Qué ganas de hacer eso más bien, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Entonces eso nos lleva como a ese otro elemento, digamos, Foucaultiano, que es como la analítica del poder, ¿verdad? Es que Foucault dice, el poder no es algo que se tiene, ¿no? Sino que es algo que se ejerce, ¿no? Y por eso, digamos, en la medida que hay, dice, una política represiva, ¿verdad? Lo que podríamos esperar es ver cómo, digamos, cómo se las agencian quienes están sometidos a esa política para resistir a esa política, digamos. Es decir, la resistencia también es poder, ¿no? Entonces, claro, no deja de ser preocupante, evidentemente, en el sentido de que, bueno, no todo el mundo tendrá la posibilidad de resistir, ¿verdad? Y la idea es, digamos, producir cuerpos dóciles, ¿verdad? Cuerpos, digamos, que estén, digamos, sometidos a esta impostura, ¿no? Pero también creo que en los momentos más enconados de coerción, digamos, es cuando surgen, digamos, las posibilidades de reinventar, digamos, el escenario en el cual estamos, ¿verdad? Entonces, yo no suelo ser como muy positivo, pero pienso que algo de esto más bien puede salirles tiro por la culata, como dicen, a la institucionalidad y al poder, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias. Es un tema, yo creo que muy interesante. Digamos, a mí me encantaría poder explorarlo más a profundidad. Tenemos una temporalidad que cumplir en este espacio.
Yo voy a rescatar un concepto, digamos, y puede ser por mi deformación en antropología, ¿verdad? Usted mencionaba ahora de la reflexividad en los docentes, diga, y esta necesidad, digamos, de poder abordarlo, su realidad siendo conscientes de sus sociocentrismos, que sería, digamos, su posición, ¿verdad? Que puede ser, no sé, una persona, un hombre de la GAM trabajando, qué sé yo, en un territorio rural, ¿verdad? Y que hay que devolverse a eso para tratar de verlo. Eh, yo me paso un poco las suyas, ¿verdad? Yo diría que que soy muy positivo, pero soy informado. Entonces, al final eso termina derivando un poco en ser negativo, ¿verdad? Aunque yo diría, digamos, de que siempre existe esta posibilidad de ruptura, ¿verdad? Esta tensión entre lo que mencionaba yo ahora y que sale acá muy bien reflejado en la discusión, ¿verdad? El sistema educativo y la escuela como este espacio de tensión entre la posibilidad de darle algo positivo a la persona y lo que le cae encima también de un sistema, de una manera de pensar, ¿verdad? Y yo apuntaría a eso, digamos, el reto que tenemos, si en la universidad es también parte de este aparato reproductor de lógicas, ¿verdad? Y de formas de pensar, la posibilidad que tenemos desde la universidad, su investigación, por ejemplo, lo que se hace en el instituto, de señalar y generar reflexión en torno a estos aspectos que por lo general, digamos, no se discuten ampliamente, ¿verdad? Un expediente, un archivo puede de alguna manera u otra determinar, ¿verdad?, cuál va a ser la trayectoria académica o escolar de un chico, ¿verdad?, una chica. Puede marcarlo, ¿verdad? A mí me pasó eso, ¿verdad? Y creo que con esto cierro, ¿verdad? Cuando yo repetí 2 años en el colegio, en algún momento venía del extranjero y entonces acomodarme fue bastante complicado, a pesar que yo hice la escuela acá, pero fue un par de años. Y recuerdo en algún momento, ¿verdad? Que inclusive me recomendaron ir a Samuel a sacar un técnico en aire acondicionado. Porque me dijeron, no, la parte académica usted no la tiene. Y terminé trabajando en la academia, curiosamente, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo que es importante, digamos, que este tipo de investigación y este tipo de temas, digamos, que por lo general en educación no son abordados precisamente por los educadores, ¿verdad? Siga siendo como una beta permanente, una arista permanente de la discusión. Y quizás, digamos, esta reflexión que es necesaria, ¿verdad? Constantemente, que creo que es como el reto, cómo formamos a los educadores. Yo trabajo en la Facultad de Educación, ¿verdad? Y creo que es un reto gigantesco, cómo formar a los educadores en entender, digamos, la dimensión de lo que están haciendo, o sea, la dimensión política del currículo, ¿verdad? El rol de la escuela en una comunidad, ¿verdad? El rol de ellos como reproductores de esto. Es un desafío, digamos, que todavía tenemos. Ya estos teníamos un conversatorio en torno a las elecciones que vienen y los mecanismos de violencia estructural y subjetiva y tal. No hubo ni una sola pregunta al final, ¿verdad? Teníamos puros educadores en formación, ¿verdad? De estudios sociales, de matemática. Es un indicador preocupante de repente, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Agradecerle el rato que nos dedicó, un tema interesantísimo, un tema que hay que seguir profundizando y explorando, que es algo que usted ha estado haciendo, y apuntar, digamos, a encontrar una manera de traducir esto en un espacio justamente de resistencia, ¿verdad? Dentro de las aulas, desde la micropolítica, de repente iría Guattari, para generar transformación. Claro. No, pues muchas gracias a vos y al instituto, ¿verdad? Creo que, claro, a veces uno termina un proyecto y como que se le olvidó, ¿verdad? Yo ahora estaba pensando, mira, sí, había hecho todo esto, y como que uno empieza a recordar y nada, como que da ganas de seguir hablando de la importancia de ciertos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias, David. Gracias.